Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta jornada en la que don Rodrigo Rato Figaredo ha tenido la amabilidad y el detalle de desplazarse hasta Santander para presentar aquí su libro, un libro de memorias que recogen la última etapa de su vida, sobre todo de su vida profesional. Hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí, numerosa presencia en este Ateneo, y también saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia presentación a través de la página web del Ateneo Santanderino. No voy a ser yo quien presente a don Rodrigo Rato, sino Mercedes Mendoza, que además como asturiana pues tiene también concomitancias con Rato, Figaredo y su familia. Y después la presentación se hará en el formato de entrevista y finalmente, si el señor Rato le parece bien, daremos paso a que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Así que ya sin más, doña Mercedes. Buenas noches. Primero presentamos aquí efectivamente un libro de Rodrigo de Rato que se llama Hasta aquí hemos llegado. Y yo la primera, así, de golpe, la primera pregunta, hasta aquí hemos llegado, tiene dos significados. Hasta aquí hemos llegado, estoy harto, o hasta aquí hemos llegado y seguimos. ¿Por dónde? Pues a elección del consumidor, ¿no? El título se lo pusimos mi mujer y yo, que es coautora del libro, precisamente porque nos pareció que cualquiera lo podía interpretar como quisiera, ¿no? Y bueno, nos pareció que era bueno que tuviera una interpretación por lo menos doble, como mínimo, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a presentar un poco a Rodrigo de Rato Figaredo. Nació en Madrid en 1949. Es un banquero y político español, exmiembro del Partido Popular. Es licenciado en Derecho, MBA por la Universidad de California en Berkeley y doctor en Economía por la Complutense. Fue diputado desde el 82 al 2004, portavoz de la oposición desde el 89 al 96 y vicepresidente y ministro de Economía durante los gobiernos de Aznar. Ocupó el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2004 hasta su dimisión en el 2007 y dirigió el grupo financiero Bankia entre el 2010 y 2012. Después formó parte del Consejo Asesor Internacional del Banco Santander hasta el 2014 y los consejos asesores de Telefónica para Latinoamérica y Europa hasta el 2015. Pero el libro lo han escrito dos personas, Rodrigo de Rato y su esposa Alicia González Vicente. Es periodista especializada en economía internacional. Comenzó su carrera en la Gaceta de los Negocios, dirigió la sección de Internacional de 5 días. Después dio el salto a la CNN Plus y posteriormente a los informativos de 4. Desde el 2008 escribe en el diario El País, donde he cubierto las reuniones del FMI, de la OMC y el Foro de Davos. Este es el primer libro de ambos, que no, a lo mejor no es el único. Sí, es el primer libro propiamente dicho, porque yo había hecho una cosa así de discursos parlamentarios y tal, pero ese tipo de cosas de refritos que no se puede llamar un libro propiamente dicho. Y Alicia efectivamente no había escrito ningún libro. Estaba pensando, el título, vuelvo un momento atrás, perdón. El título, claro, esta es una historia difícil, no es una historia divertida en el sentido de que todo el tiempo nos va muy bien y lo pasamos muy bien y conocemos gente muy importante y nos va. No, es una historia difícil. Es una historia conocida, muy conocida, porque para nuestra desgracia quizás la historia no tiene nada nuevo, porque todo el mundo la ha visto en la televisión durante 10 años, pero no es una historia fácil. Lo cual no quiere decir que tenga que ser una historia triste, pero no es una historia fácil. Y entonces el título, quizás en otro tipo de historia,
pues no habíamos puesto ese título, pero ese título lo pusimos a propósito porque precisamente queríamos transmitir, como he dicho, al menos 2 mensajes, ¿no? Que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, se puede decir con énfasis de una manera o de otra. Y así es, ¿no? Bueno, la impresión general, porque aquí también vamos a vender el libro. Indudablemente, de eso se Es trata. que a mí, que lo he leído en 3 días, ahora está muy bien escrito, tiene una lectura muy fácil y es muy interesante. Claro, es muy interesante el tema por algo. Los hechos que narra Rato son más o menos conocidos por todos nosotros a través de los medios de comunicación. Pero el mayor interés del libro reside en que se trata de oír el relato del protagonista de estos hechos. Es una narración lineal, súper detallada, con nombres y fechas en las que se adivina una gran labor de documentación. Para el lector, a veces puede ser demasiado prolijo en datos, nombres, etc., pero no dudamos de que eran necesarios para el propósito del autor. Su defensa y a la vez la denuncia del trato recibido por diversos estamentos de la sociedad, incluso con nombre y apellidos, jueces, políticos, periodistas, etc. Son muy interesantes los 2 últimos capítulos en los que narra su estancia en la cárcel, sus reflexiones sobre la vida en prisión y el ensañamiento de la justicia a la hora de conceder la libertad. Se lee muy bien, repasamos y recordamos cosas que habíamos oído o visto, etcétera, y a mí me ha gustado mucho, pero vamos a preguntarle cosas aquí que nos explique. ¿Por qué este libro? Bueno, el libro, esta es una historia, como he dicho, y también lo ha dicho Mercedes, muy conocida, pero el único que no había dado su versión, o no habíamos dado nuestra versión de los hechos, que es la cierta, porque son los que los hemos vivido, somos nosotros, ¿no? Entonces era quizás, no sé si debido, pero teníamos que contar la historia desde el principio hasta el final, o por lo menos el final nunca se sabe, pero desde el principio. Era una etapa de nuestra vida muy concreta, que empieza nada más y nada menos que con la entrada en la presidencia de Caja Madrid y acaba con la salida de la cárcel. Por lo tanto, es ya una historia llamativa, ¿no? Una persona que en la primera página cuenta cómo le eligen presidente de la segunda o tercera, no me acuerdo qué tercera entidad financiera española, y acaba saliendo de eso del Real. Por tanto, ¿qué habrá hecho primero, no? Y segundo, bueno, qué le ha pasado por dentro y por fuera, ¿no? El libro pues trata de contar lo que pasa por dentro, lo que pasa por fuera. El libro aborda la crisis financiera, que yo creo que a todo el mundo le interesa y seguramente a mucha gente le afectó. O pues los efectos continúen, porque esas cosas duran mucho tiempo. Y también le dedicamos tiempo a pensar, claro, yo he tenido una vida política muy extensa, y tengo algunos amigos de esa época, desde el año 77, 78 hasta el año 2004, por lo tanto, muy larga, ¿no? Entonces, ¿cuánto le íbamos a dedicar a eso, no? Bueno, le dedicamos un capítulo en el que comprimimos bastante, porque no se trataba de un libro de memorias políticas, ¿no? Después está la historia, la crisis financiera, como he dicho, y después está la historia de una persona a la que de repente, unos podrán decir, bueno, le vencen todas las letras al mismo tiempo, otros podrán decir, tuvo mala suerte, otros podrán decir, tenía enemigos muy poderosos, otros podrán decir otras muchas cosas, pero empiezan a suceder cosas muy difíciles de vivir, ¿no? Además, todas ellas con una carga pública muy fuerte, ¿no? Que hace, no seré yo el que me meta con los periodistas, pero y menos en este momento, pero es mucho más difícil a veces de llevar estas cosas cuando tu casa está sitiada durante 15 días por cámaras de televisión. Y entonces, pues ese es un shock, ¿no? Y después hay todo el proceso interno de cómo las personas nos vamos... El libro debería de ser optimista, porque el libro, una de las cosas que transmite, yo creo, es que aguantamos mucho más de lo que creemos. Y tenemos recursos para sobrellevar muchas cosas, ¿no? Después hay una parte que, además, el último capítulo está dedicado a eso,
Y es que yo que había tenido contactos, pero muy esporádicos con la meditación y con todo ese tipo de prácticas y de cosas a lo largo de mi vida, pero siempre lo había tomado con muy poca disciplina y muy eventualmente, ¿no? Y bueno, aquí tuve que tomármelo mucho más en serio, ¿no? El viaje hacia el interior, ¿no? Entonces hay una parte del libro que trata de explicar mi experiencia con la meditación, con la filosofía que está detrás de la meditación, los efectos que esto puede tener, las lecciones que de ahí se pueden extraer. Y eso pues también yo creo que tiene su interés. Y yo desde luego tengo mucho interés en que lo pueda tener, ¿no? Porque creo firmemente que es una parte importante del libro. Inevitablemente hay una parte del libro en la cárcel. Cómo es una cárcel, qué sucede, qué te pasa a ti, qué le pasa a otros, cómo te lo tomas, cómo lo llevas, pues todas esas cosas que pueden tener su interés, ¿no? Para unos o para otros, ¿no? Y bueno, pues esos son 10 años de nuestra vida que no han sido poco intensos precisamente, ¿no? Sí, bien. Antes de seguir con la entrevista, decirles a ustedes que al finalizar esta conferencia de presentación, el señor Rato estará encantado de firmar ejemplares. El libro se está vendiendo en la entrada y pueden ustedes adquirirlo y después el señor Rato lo firmará. Bueno, no iba a empezar por ahí, pero ya que ha salido el tema de los periodistas, hay que decir que su esposa es periodista y por tanto conoce bien el mundo de la comunicación. Hay algo a lo largo del libro que a mí, y como periodista, me parece muy interesante, pero que a ustedes también les puede resultar atractivo conocer, que es las famosas filtraciones que se hacen desde la policía, los juzgados, el gobierno, la oposición, a los periodistas y que luego en muchos casos incluso aparecen como un trabajo de investigación. La investigación consiste en ir a recoger un dossier que te dan, comprobar un poco que no te cuenten mentiras así demasiado burdas y adelante con los faroles. Pero tú lo has vivido en tus carnes, ¿cuál es tu opinión sobre ese tipo de periodismo y sobre todo por qué desde determinados estamentos públicos, insisto, juzgados, gobierno, oposición, estamentos sanitarios, etcétera, hacen este tipo de filtraciones cuando, si tienen alguna información relevante, lo lógico es que convoquen una rueda de prensa y se lo cuenten a todo el mundo? Sí, ese es un tema que en el libro sale inevitablemente. Sale sobre todo un tipo de filtraciones que son las que se producen a través relacionadas con procesos sumariales, ¿no? Sí. Aunque hay otras, como tú has dicho, ¿no? Que yo he vivido, porque tampoco, es decir, yo en mi época política conozco el tema de la comunicación, es la base de la política, ¿no? Y de otras muchas cosas. Entonces no hay nada nuevo en ese sentido. En el libro yo hago referencia a una máxima que la Fiscalía Anticorrupción repite en el gremio, y es que ellos siempre ganan 5-0, aunque ganes tú. Porque primero te imputan, después te embargan, después filtran los dosieres y ya ahí ya llevan 3-0. Y las consecuencias de esos tres, pues son los 5 restantes, ¿no? La filtración de documentos en posesión de las autoridades es un delito. No de al que se lo filtran, claro, sino de los que lo filtran. Es un delito que en España no se persigue. Yo, en un momento dado en el que me detuvieron en la puerta de mi casa, mejor dicho, dentro de mi casa, y me metieron en un coche con la mano en el cogote, en una foto que seguramente algunos recordarán, estaba en una situación que jurídicamente es muy complicada para cualquiera, y es en secreto del sumario. Porque tú tienes derecho, si te detienen, a que te digan inmediatamente por qué te detienen. Digamos que es un derecho básico de un Estado, no diré ya ni democrático, de un Estado civilizado.
Entonces, el secreto del sumario es cuando te detienen o te imputan, pero no te dicen por qué. Y no quiero meterme en discusiones jurídicas, yo no acabo de entender muy bien por qué tiene que ser así. O sea, yo creo que el derecho a saber por qué te están investigando las autoridades debería de ser supremo, sin ninguna restricción. Siempre tenemos la lucha antiterrorismo, la lucha contra las drogas, que es, digamos, el mantra que nos dicen las autoridades. Bueno, es que esto hay que hacerlo porque, claro, tú piensas, los yihadistas. Sí, pero un señor que no paga el IVA no se le pueden aplicar la legislación de los yihadistas, y de hecho se le aplica. Primero se empieza con los yihadistas y los tráficos de drogas, se meten en los códigos penales criterios muy extremos, y después hay una persona que no paga el IVA o que defrauda a otra o que tal, y le aplica la misma legislación. Entonces, el secreto del sumario es uno de esos ejemplos. Tú te encuentras con que las autoridades, cuando hablo de las autoridades, hablo pues de la agencia tributaria, un juez de instrucción, un inspector de Hacienda, un fiscal. Te dicen que has cometido delitos, pero no te dicen ni cuáles ni qué pruebas tienen ellos para... Estás en secreto del sumario. Lo cual es una situación pavorosa, porque claro, no sabes lo que tienes que hacer ni lo que tienes que decir. La prueba es que la mayor parte, por no decir todos los abogados del mundo, te dicen que no declares. Bien. Entonces, yo estaba en secreto del sumario, aunque me habían detenido con las cámaras de televisión enfrente de mi casa, las televisiones avisadas antes de que llegara la policía, y de repente leo en el diario El Mundo parte de mi sumario. Y entonces... yo ya, vamos, ya era mayorcito, ya sabía por dónde iban los tiros, pero dije, bueno, voy a denunciarlo. Y fui al juzgado de la esquina y denuncié. Y el juez que recibió esa denuncia, está en el libro citado, no el nombre, pero sí el juzgado, me contestó por escrito en un auto, vamos, oficial, que aunque el hecho era delictivo, no se sabía quién lo había cometido y que entonces no se podía investigar. Si ese fuese el criterio que se aplica a todos los delitos, imagínense ustedes lo que sería esto, ¿no? Si cada delito que se comete no se sabe quién lo ha cometido, inmediatamente se archiva, pues esto sería el paraíso terrenal de los delincuentes. Bueno, ese es un ejemplo de lo que tú dices, es decir, se utiliza las filtraciones de documentos judiciales o de informes. Todos estamos hartos de leer. De repente detienen a una persona, estoy acordando ahora de su nombre, no tengo por qué utilizarlo, ni mucho menos, pero vamos, una persona muy conocida del mundo de la televisión, tal, no sé qué. Secreto del sumario automáticamente, inmediatamente secreto del sumario. Son como si unos delitos cometidos por un productor de televisión merecieran el secreto del sumario. Yo creo que eso es completamente anticonstitucional y anti todo, pero bueno. Y inmediatamente todos vemos en la televisión el dossier que ha confeccionado la policía sobre este señor. Con lo cual todos inmediatamente nos formamos un criterio de una persona que, por cierto, sigue imputada y que todavía no se ha visto el juicio, porque estoy hablando de un caso real. Y eso es habitual, demasiado habitual. No es perseguido. Y yo aprovecho esta ocasión para reiterar una vez más que me parece impresentable que nuestras autoridades, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, no persiga de oficio, de inmediato, las filtraciones judiciales. Porque además, y voy a entrar muy poquito en este terreno porque no me quiero meter en líos, porque además, en un secreto del sumario, solo hay 2 personas que tienen acceso al secreto del sumario y sus ayudantes. No es que digas, madre mía de mi vida, es que hay 47 millones de españoles que pueden conocer el secreto del sumario. No. Hay 2 personas. Cuando digo 2 personas, digo 1 y 2. No 3, 2. Y sus ayudantes, que por obligación dependen de ellos. O sea que la investigación, digamos que no es la más complicada que se puede plantear. Creo que eso es un déficit de nuestra situación jurídico
española muy serio y que debería de ser perseguido y tener casos que desaconsejasen a otras personas cometerlo. Después, indudablemente, los medios, bueno, el periodismo de investigación, como tú lo has definido, yo no voy a matizar esa definición que has hecho. Que ya tú te haces responsable de la definición, yo no entro ni salgo. Pero efectivamente el periodismo de investigación muchas veces es exclusivamente eso, ¿no? En el libro hay ejemplos míos, pero también está sucediendo, vamos, yo estoy seguro que si cogemos los periódicos de los últimos 6 días, no 6 meses, tenemos dosieres que vienen directamente de las administraciones públicas sobre personas. Y eso me parece que no debería de ser así, pero bueno. Bien, yo creo que otra parte interesantísima de este libro es un poco la vivencia personal de una persona que, como Rodrigo Rato, lo ha sido todo, porque no solamente ha sido ministro, ha sido vicepresidente del gobierno, ha sido presidente de una entidad bancaria de gran tamaño, ha sido director o presidente, que yo ahí me pierdo, Director gerente es el título oficial. del Fondo Monetario Internacional, que si no recuerdo yo mal, esa persona, por su cargo, tiene tratamiento de jefe de Estado a nivel internacional. Es decir, cómo una persona con ese nivel, con esas vivencias, puede asimilar entrar en prisión. Pues mal. ¿A qué nos vamos a engañar? O sea, no es lo que más, ni lo segundo siguiente, ni así 25 para atrás. O sea, mal, entrar en prisión. A mí me ayudó mucho, y lo cito en el libro. Yo ya estaba entonces meditando bastante y tenía un compañero con el que meditaba y con el que sabía más que yo y que me había llevado a conocer gente y tal. Y cuando estaba poniendo la cosa fatal y estaba claro que yo iba a entrar en prisión, pues me vino a ver. Y meditamos juntos. Y me dijo, repite, este es el mejor sitio en el que puedes estar en este momento. Que es una verdad total. Es decir, este es el mejor sitio en el que todos los aquí presentes podemos estar en este momento, porque es que es el único en el que podemos estar en este momento. Pero eso es una frase que no la aceptamos con facilidad. Y yo la utilicé, tengo que decir que la utilicé en esos días bastante. Y conseguí cosas, no conseguí que fuera estupendo, pero conseguí dominar mi mente, ¿no? Por lo menos en parte. Entonces, la entrada es muy shock, pero, y también lo cuento en el libro, yo había tenido unos años tan difíciles, en parte por los medios y por la publicidad, y en parte por la realidad de verte acusado, verte tal, que en la cárcel hay un momento en cuando entras que dices, bueno, ya no me puede pasar nada. O sea, esto ya es, aquí ya se ha acabado esto, ya, peor que esto ya no puede ser. O sea, ya que a partir de ahora, esto por lo menos se va a quedar aquí. Eso es una ingenuidad, porque no está claro que las cosas sean así. Pero bueno, ese es un primer efecto que tienes, ¿no? Y otro, la cárcel es, como todos nos lo imaginamos, una rutina constante en la que tú tienes muy poco que opinar, porque te la dan hecha. De alguna manera vives en un mundo más cierto, ¿no? Es decir, yo sé lo que me va a pasar esta tarde, sé lo que me va a pasar esta noche, y aunque a ustedes les pueda sorprender, en aquellos momentos para mí era, no sé qué palabra utilizar, era no diré reconfortante, porque eso no es verdad, pero era un alivio, efectivamente. O sea, la certeza de que ya no me podía pasar nada más y que todo lo que tenía que hacer durante un X tiempo, que después resultó ser mucho más del que yo os creía, pero durante X tiempo me lo iban a dar hecho, para mí resultó un alivio. Puede parecer
Yo, si me lo hubiera contado otro, quizás me hubiera dicho que estás perturbado. Pero a mí me pasó eso, ¿no? Y por eso, y la última frase del libro trata de indicar eso, yo no tengo mal recuerdo. Tengo muy malos recuerdos de juzgados, tengo muy malos recuerdos de entrevistas, tengo malos recuerdos de despachos del Banco de España, tengo malos recuerdos de muchos sitios. Pero no tengo mal recuerdo, tampoco lo tengo, no es el mejor que tengo, ¿no? No está en mi lista de sitios a los que ir inmediatamente, pero no tengo un recuerdo malo en ese sentido, ¿no? Porque fue un sitio como en el que me cobijé de alguna manera de un entorno, imagínense ustedes, claro, yo tenía entonces un entorno tan sumamente duro que para mí eso era... Y después en la cárcel, que hay de todo, como en todos sitios, y además pues, las personas son como son, o están, como todos están sometidos a una tensión pues, muy dura. Porque claro, todo esto es verdad, pero al mismo tiempo estás ahí encerrado, no ves a tu familia, la ves en unas condiciones muy duras, o sea, es una historia. Pero hay un compañerismo muy reconfortante, muy reconfortante. Los seres humanos, cuando lo estamos pasando muy mal, nos transmitimos una energía positiva que funciona. Seguramente ustedes en otras circunstancias de la vida, que se dan todo el tiempo, a lo mejor lo han vivido, ¿no? Pero es una experiencia humana muy, no sé cómo decirlo, muy positiva, ¿no? Tú te das cuenta de que tú haces por otros y otros hacen por ti, ¿no? Y entre todos, pues lo vas llevando, ¿no? Quizás no lo piensas demasiado, quizás no lo quieres pensar demasiado, no lo quieres poner todo en su contexto para que no hundirte, pero ahí se crea unos vínculos que son un poco de ese momento, ¿no? Porque las personas podemos ser muy distintas, ¿no? Y no necesariamente lo que ves allí después si fuera funciona igual, ¿no? Pero sí se crea ahí una energía positiva entre las personas que yo recuerdo muy bien y que fue una parte importante de esa época de mi vida. Vamos un poco hacia atrás. A mí me llama la atención algo. Cuando tú llegas a la presidencia de la Caja, te dicen que hay unas tarjetas, que las llaman luego black, o todo ese lío, ¿no? Black por negras. Una persona tan capacitada y preparada como eres tú, no te enteras de todo lo que pasa con esas tarjetas o lo que puede pasar. Es una pregunta ingenua. No es ingenua, es una pregunta obligada, ¿no? Yo me la he hecho muchas veces, me la han hecho mis familiares, me la hacen mis amigos, me la hacen mis enemigos, me la hacen los que les doy igual. Sí, pues sí, yo era el prototipo del que no debe haber cometido ese error y lo cometí. ¿Por qué no pregunté más? Pues porque tenía otras cosas que preguntar. Porque confiabas también en el equipo, claro. Bueno, vamos a ver, en una entidad que tenía 20.000 personas, ciento y pico mil millones de activos, de verdad, o sea, 130 o 40.000 millones de activos, pues era el que a mí me dijera, ¿no? Esta tarjeta que usa el comité de dirección, pues tú como eres el presidente la puedes usar y no tiene ningún problema, pues... Bueno, es que no sé si yo hubiera podido hacer una auditoría de todo lo que me decían en todo momento, ¿no? Entré en una vorágine muy fuerte en aquel momento, empezaba la crisis del euro, empezaba la crisis de las cajas, empezaba todo, íbamos tarde a todo, era muy complicado. Me tenía que meter en muy poco tiempo, en 2 meses, empecé a tenerme que plantear lo que no me quería haber planteado, que era una fusión. Una fusión en una empresa pues es compleja, en una empresa muy grande con otras 6 cajas, bueno, da igual. En total, que yo nunca tuve tiempo para pensar en eso, no era un tema que me pareciera relevante. Y además nadie me dijo, oye, ¿que el olfato tenía que haberme dicho? Pues seguramente, no digo.
pero no me lo dijo, o yo no lo quise oír, o simplemente estaba en otra cosa. Y esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Es decir, si yo hubiera sabido, Claro. tengo un compañero que sale en el libro, con el que estuve la primera noche en la cárcel, un señor de UGT, que me decía, esto de las tarjetas es lo de tú, de esto no te preocupes. Bueno, pues lo de tú, esto no te preocupes, acaba siendo el desastre en la vida de 66 personas, ¿no? Algunas se murieron y todas están fastidiadísimas, ¿no? Las cosas que pasan en la vida, esto no te preocupes, pues tengan ustedes mucho cuidado cuando alguien les diga esto no te preocupes. Vaya a ser que vayan ustedes a meterse en un lío más gordo del que está. ¿Son errores humanos? ¿Son culpables? Bueno, de todas maneras, o sea, lo que nadie nos puede discutir es que lo hemos pagado. O sea, no nos hemos ido de rositas. O sea, que si nos equivocamos, pues nadie puede decir que no, que ha sido, que es que nos enchufaron y nos fuimos de rositas, ¿no? Eso no creo que me lo diga nadie, porque tampoco se va a consentir. Bueno, enlazando con esto que acabas de decir, los que se han ido de rositas, a muchos nos sorprende que, por ejemplo, tu caso, no solamente tuviste que ir a declarar a un juzgado, salió el dossier en los periódicos, sino que has entrado en prisión y has cumplido un periodo bastante largo de condena. Sin embargo, por ejemplo, el señor Pujol, expresidente en aquel momento del gobierno de Cataluña, reconoció él públicamente que sí se había llevado dinero y ni tan siquiera a fecha de hoy ha ido a declarar. Es decir, No, sí ha ido a declarar. Está bueno, imputado. El juicio no se ha celebrado. Exacto. Es decir, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo no se haya celebrado el juicio? La pregunta es, ¿hay dos varas de medir? Vamos a ver. ¿Hay dos varas de medir? Lo digo en el libro. Las hay. Sí. Y pongo ejemplos. Y podría poner más ejemplos. Porque yo ahora hay noticias que no les doy importancia y hay otras que las estoy obsesionado con ellas. Y estas son unas de esas. O sea, a mí ahora no se me pasa una noticia de los tribunales, de nadie. Estoy siempre fijándome. Y no me he fijado en 70 años de mi vida, pero ahora me interesan por razones, no sé si son obvias o son simplemente, bueno, lo que sea. La justicia española es muy lenta. Muy lenta. Para todo el mundo. Para bien o para mal. Más bien yo creo que para mal. Y entonces, en estos momentos, además no olvidemos que hemos tenido 3 huelgas en la justicia en los últimos 12 meses. Una de jueces y fiscales, otra de secretarios de juzgado y otra que está a mitad, porque no ha acabado, de funcionarios de justicia. Y que por lo tanto esa la vamos a tener en cuanto haya un nuevo gobierno. Entonces, si ya era lenta, y ahora ya es eterna. O sea, vete tú a saber el juicio de Pujol y de sus hijos, pues se celebrará cuando se celebre. A mí me sorprende siempre que no sé si a ustedes les interesa el Bitcoin. Bueno, hay un señor que vivía en las Bahamas y que era el rey del Bitcoin, tenía un fondo y que, bueno, esto salió mal, explotó y en febrero ese señor tuvo que viajar de las Bahamas a Nueva York a someterse a un procedimiento. Antes de febrero del año 2024 ya estará juzgado. Imagínense ustedes lo que es el dossier de un señor metido en negocios el mayor del mundo, el fondo mayor del mundo de Bitcoin, y lo van a juzgar en 12 meses. ¿Qué nos pasa a nosotros? O sea, es que aquí, si fuera el señor Pujol, pero es que es... Muchísimos. Sí, usted guindas. Entonces,
también es otro aspecto que deberíamos de no sé, de plantearnos como España, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que tener esto tan lento, tan sumamente lento, la cantidad de gente que tiene embargos, situaciones y después situaciones personales, porque claro, tú tienes un juicio, de todo a saber, ¿no? En lo que te va a pasar, etcétera. Es un problema muy serio que tenemos en nuestro país. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que efectivamente en España pasan cosas que yo denuncio en el libro, porque me ha pasado a mí, y que ahora podría contar otros casos por esta obsesión que les he dicho, que yo ahora todo lo que son tribunales me lo leo todo. No se me escapa una noticia. Pero vamos a ver, nosotros éramos 66 condenados por las tarjetas, todos condenados. Todos condenados igual, por el mismo delito. No se hizo ninguna diferenciación, que fue una sentencia al peso, 66. De los 66, si no me falla la memoria, unos 52 devolvimos el dinero antes de la condena, lo que se llama, en términos jurídicos, reparación del daño. La reparación del daño, en nuestro sistema jurídico y en el de todo el mundo, es una atenuante. Es decir, si yo te quito las gafas y después te las devuelvo, pues es una atenuante. No te devuelvo lo que valen las gafas, ¿no? Si te las quito y no te devuelvo nada, pues no tengo esa atenuante. Bueno, a los otros 52 se les tuvo en cuenta esa atenuante. Y eso hizo que las condenas bajaran un grado. A mí no. Ni en la audiencia ni en el Tribunal Supremo me quisieron tener en cuenta la atenuante de la reparación del daño. Entonces, no tengo que ir muy lejos para ver que hubo 52 a los que sí, hubo 51 a los que sí y 1 al que no. Yo estuve en la cárcel la mitad de mi condena. Todos los que estuvieron en la cárcel conmigo por el mismo delito estuvieron el 25% de su condena. No me tiene que explicar nadie cómo es esto de... ¿Cómo es esto? ¿Es así? ¿Por qué sí? Pues porque sí, porque sí, porque sí, porque a uno les que sí. Está clarísimo por qué. Bien, en el libro hay varias partes en las que hablas de tus compañeros políticos del Partido Popular y del comportamiento que tuvieron contigo. Y de muchos de ellos hablas con nombres y apellidos, y la sensación que saca un lector, como ha sido mi caso, por ejemplo, es que tú has sido víctima de eso que se llama el fuego amigo. Es decir, que no disparaban, que también desde la trinchera de enfrente, sino que en tu propia trinchera estaban buscándote las vueltas, y me gustaría que profundizaras un poco en esto y por qué, en vez de defender a un compañero de partido, como generalmente suelen hacer en la izquierda, han ido a por ti. Bueno, eso tiene mucha miga. Vamos a ver. Primero, yo he estado en el Partido Popular desde el año 78 hasta el año 2014. Es mi partido, no he estado en otro partido y de luego no creo que vaya a estar nunca en otro partido. Tengo muchos amigos en el partido, muchos amigos y muy buenos recuerdos. Y le tengo mucho cariño. O sea, que yo no puedo hablar mal del Partido Popular en general, ni de muchísimos amigos míos que han sido solidarios. La gente, cuando a otro le va mal, la gente, hay unos más generosos que otros, unos que les da más corte, otros que no sé qué. Me pasa a mí, me pasa a ustedes. Tenía que haber llamado a fulano, no le he llamado, tenía que haber... Pues la vida es así, ¿no? Pues hay el interés, y también todos somos interesados. Tampoco voy yo aquí a presumir de lo contrario. Pero después, no, en el libro se menciona personas que actúan. No, vale, no solamente...
personas que dicen, bueno, este está en lío, no quiero saber nada de él, no. Personas que actúan, ¿no? Es decir, los periodistas que están en la puerta de mi casa antes de que llegue la policía para registrar mi casa y detenerme, según esos periodistas, y lo dice el libro, son avisados desde la vicepresidencia del gobierno. O sea, no es que pasaban por allí, uy, fijaros, aquí hay unos policías, vamos a quedarnos. No. O sea, que fueron avisados, ¿no? Entonces, era una operación política, aparte de que fuera judicial, ¿no? A mí no me detiene la policía. A mí me detiene el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es la policía que depende del Ministerio de Hacienda. Yo he sido ministro de Hacienda. El Servicio de Vigilancia Aduanera se dedica, no hace falta ser muy listo, se dedica a la vigilancia aduanera. O sea, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico entre fronteras. Detenciones en mitad de una ciudad por si has pagado unos impuestos o no has pagado, si has declarado tus impuestos a través de una sociedad o no. No me atrevo a decir que soy el caso único, pero yo no recuerdo y ahora en este seguimiento que yo hago de tal, no veo que haya vuelto a suceder. En aquel momento se me dijo, y esto no lo cuento en el libro, pero lo voy a contar aquí encantado, y no sé si es verdad o no, y es que la policía dijo que no vemos motivo para ir a casa de este señor, esto que vaya el señor a rato a las dependencias del ministerio, de la agencia tributaria, y que declare, le cite un inspector como a todo hijo de vecino. Pero claro, la foto de la mano del cogote no me la podían hacer así, me la tenían que hacer de la otra manera, ¿no? Entonces, aparte que yo en aquella época tenía escolta. Entonces, yo estaba más localizado que nadie, porque es que todas las mañanas, cuando salía del portal de mi casa, estaban dos personas con las que llevaba junto pues muchos años, en un coche del Ministerio del Interior, que igual que me llevaban para aquí, me podían haber llevado para allá. He dicho, oiga, al rato que me ha llamado mi jefe y que ahora vamos a ir directamente a un juzgado. Pues ya está, tan amigos, ¿no? O sea, son profesionales policías. O sea, que yo, así que a mí no me tenían que mandar a nadie. Yo tenía dos personas que me veía todos los días con ellos. Pues yo tenía vigilancia. Necesidad había aquel aparato de coches 4x4 siguiéndome por Madrid, aparcando para que se les viera claramente encima de las aceras y tal. Que era un montaje, claramente. La prueba es que en el sumario no hay una sola declaración de ningún policía del Servicio de Vigilancia Aduanera. Ellos estuvieron ahí. Entonces, quiero decir que el Ministerio de Hacienda, la vicepresidencia del Gobierno, y yo no me puedo creer que a una persona, voy a decir tan conocida, perdónenme la expresión, una expresión coloquial, en el Partido Popular como yo, no, eso se hiciera sin que el presidente del Gobierno lo supiera. No me lo puedo creer. No tengo el dato, o sea, no puedo jurarlo, pero no me lo creo. Ya me lo puede decir el perico de los palotes, no me lo creo. A un mes de las elecciones municipales. O sea, pero ni no. Por lo tanto, sí, salen personas políticas, pero salen esas, o hay otras muchas, que son amigas mías, o que han sido conocidas mías, o que con las que he tratado a lo largo de todos esos 30 y tantos años, que unos más, otros menos, unos con más énfasis, otros con menos énfasis, pero no tengo nada en contra del Partido Popular, pero esas personas a las que menciono y salen en el libro, claro que sí. Es decir, vamos a ver, yo me acogí a la regularización fiscal por un dinero que mi padre tenía en el extranjero. A la regularización fiscal no sé cuántos nos acogimos, varios miles. Que salí en los periódicos fui yo. Porque de repente un periodista de investigación, entre comillas, ¿no?, recibe una información del SEPLAC que depende del Ministerio de Economía, que da mi nombre. Bueno, pues no dio el nombre de otros, dio el mío exclusivamente, ¿no?
Y al día siguiente, claro, salen los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues era una operación en la que, por lo menos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la vicepresidencia, pues sabía lo que estaba pasando, ¿no? Bien. Esto en el libro, efectivamente, estás tocando ese tema. A mí me ha llamado la atención porque, claro, tú de alguna manera haces muy bien, das los nombres de las personas que más te perjudicaron. Otras no los das y lo sabes y no lo dices. Pero, por ejemplo, la bestia negra es fundamentalmente Guindos, ¿eh? Y luego también Rajoy, etcétera, por omisión o por lo que sea. ¿Cómo han respondido? ¿Han leído el libro? No se sabe nada. No me han pedido que se lo dedique, o sea, que no tengo ni idea de si lo han leído o lo han dejado de leer. Ellos se conocen la historia también como yo, o mejor. Porque en el libro lo cuento. Esto es una época terrible. Esto es el principio del año 15. Las tarjetas habían estallado en octubre del 14. O sea, ya estábamos despellejados, ya nos habían puesto pingando, ya la gente te miraba con mala cara y todo. Y tenías un juicio abierto y aquello iba como iba. Entonces, imagínense ustedes, yo ya estaba en un estado de ánimo, pues, malo. Y en febrero del 15, perdón, yo voy a comer con el director de un periódico madrileño que era amigo mío, muy importante. Existe el director, existe él y existe el periódico. Y vamos a comer al Hotel Santo Mauro en Madrid, que es un hotel muy bonito. Y hablamos de política y de esas cosas, ¿no es qué? Y del tema de Bankia, y del tema de tal. Y cuando llegan los postres me dice, ¿tú sabes que te quieren meter a la cárcel? No sé, porque o sea, ya tengo bastante, ya tengo el lío de Bankia, tengo el lío de las tarjetas. Bueno, ya, no creo que yo pensaba que iba a poder salir bien de todo, pero bueno, ya veríamos. Bueno, tal. Claro, un tío te dice, sabes que te va a meter en la cárcel, tampoco sabes qué decir. Tú empiezas a pensar lo que habré hecho, Dios mío, tal, no sé qué más, o sea. A los 3 semanas, 2 semanas, todo eso está en él. Me voy a ver a un antiguo compañero del Partido Popular, una persona muy importante, hablarle de mis problemas y a que me aconsejara y tal. Y cuando acaba la conversación me dice, bueno, tú sabes que te quieren meter. Y, pues es como si te encuentras con un amigo tuyo por la calle que te dice, uy, tienes un cáncer. Y dices, no, es tonterías que dices, no, esto no es verdad, ¿cómo me va a pasar a mí eso? Ya me ha pasado bastante. No le digo nada a nadie. Trago y digo, esto es una excepción. Ya me había pasado, que sale en el libro, que una persona que trabajaba conmigo, una ministra del gobierno, le manda un recado diciéndole, repárate de Rodrigo, que va a tener muchos problemas. Que también me lo dice. Total, claro, ¿qué haces? ¿Te fugas a Brasil? O sea, ¿qué haces? Pues dices, bueno, esto son exageraciones, la gente exagera, la gente pone dramática, ya verás cómo esto tal, bueno, ya veremos. Y entonces, una pareja de periodistas nos llama a Alicia y a mí a cenar. Y nos vamos a cenar a un restaurante que hay detrás del no del Congreso, de la música en Madrid, no de la ópera, del auditorio. Y poco, tal, no sé qué. Y me dice él, delante de mi mujer, ¿tú sabes que te quieren meter en la cárcel? Pues ya, claro, ella no le pude, bueno, pues sí, pues no lo puedo pensar, ¿en qué? ¿Por qué motivo? Es decir, yo que no, tampoco es para, o sea, no sé, hay un juicio, pues ya veremos. Tal. Y a los
15 días, 3 semanas, el servicio de vigilancia aduanera se presenta a mi casa. O sea, que esto se hablaba. A mí lo que yo trato de transmitir, en el libro no transmito, es que este era un tema que estaban hablando. Era un tema que estaban hablando. Lo cual, bueno, indica muchas cosas de algunas personas, pero no de todo el partido. Bien, podemos extendernos un poco fuera de lo que son las páginas del libro. En estos momentos, en España y en Europa y en el mundo, hay una situación económica que para algunos según algunos es muy buena, para otros regular y para otros mala. ¿Cuál es tu opinión respecto de España ante el panorama económico que vamos a tener en el próximo año, en los próximos 2 años? Había un productor de cine norteamericano, muy famoso por sus frases, que decía: predecir es muy difícil y sobre todo el futuro. Samuel Goldwyn era un famoso productor judío, y me atengo a esa frase que me parece importante, ¿no? O sea, predecir el futuro es muy difícil. O sea, y yo creo, junto con lo que pasa en los tribunales españoles, la macroeconomía sigue siendo una cosa a la que yo le dedico bastante atención, toda la que puedo. Yo creo que estamos en un proceso de enfriamiento de nuestras economías, que además es lo que quieren los bancos centrales que nos pase, y por lo tanto, antes o después nos va a pasar. Y bueno, pues los enfriamientos pueden ser más profundos o menos profundos, ¿no? Pueden ser más duros o menos duros, ¿no? No tendría por qué ser catastróficamente duro, pero sí un cierto enfriamiento. Y las últimas cifras que han salido esta semana en Europa y en España pues indican que sí, que eso está llegando. Vamos a ver, cuando suben los tipos de interés, antes o después, la cosa se enfría. Porque es que si te cuesta más la hipoteca o si te cuesta más el crédito, pues o pides menos créditos, en cualquier caso haces menos, o si tienes que pagar la hipoteca porque no puedes dejar de pagarla, pues dejas de pagar otras cosas. Es así de simple, ¿no? Y los que estén aquí, que sean empresarios o profesionales, saben perfectamente que esto es un efecto que no tiene, que se acaba produciendo. ¿Tarda más? ¿Está tardando más de lo que hubiéramos previsto? Pues sí, porque parece que la economía ha mutado en los temas, por ejemplo, de empleo, ¿no? Es tan sorprendente que tenemos unas sociedades en las que el empleo está funcionando mucho mejor de lo que ha funcionado nunca, ¿no? Y eso pues está pasando en Estados Unidos, que tiene un 4%, 3 y pico por ciento de paro, en Alemania, que tiene un 3% de paro, en nuestro caso, en el de Francia, en el de Inglaterra, en el de todos. Eso por un lado. Por tanto, antes o después, si suben los tipos, antes o después el enfermo o el paciente baja de actividad. Pero es que no solo han subido los tipos, es que han subido los precios. Y entonces nos encontramos con que, bueno, pues un litro de aceite, por utilizar un ejemplo que hubiera utilizado don Manuel Fraga, o nuestro, lo que sea, pues vale más caro. Entonces, si por un lado pedir un crédito nos sale más caro y por otro lado el consumo y la vida diaria nos salen más caros, pues antes o después esto se va a enfriar y se está enfriando. Ahora, ¿el enfriamiento puede ser catastrófico? No necesariamente, no tiene por qué ser catastrófico. Va a depender de lo que haga cada cual, como pasa siempre, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahí unos fondos europeos muy considerables, de 180.000 millones más o menos, bueno, que si somos capaces de utilizarlos de una manera eficaz, pues será muy, muy bueno. Y ahí voy a dar un pasito más. Para que esos fondos se utilicen de manera eficaz, hace falta que las administraciones públicas sean capaces de darlos. Y nosotros tenemos un problema de eficacia de las administraciones públicas. Plazos, pero los plazos no solo son los plazos de los juicios, es que
si usted le pide un papel a una administración pública en España, pues no se sabe nunca cuánto. O sea, el silencio positivo no existe, es siempre negativo. Y eso en la inversión es muy importante. Y deberíamos de dedicarle más tiempo a eso. Pero desgraciadamente la agenda política que tenemos en estos momentos está a años luz. Ni se habla de este asunto. Bueno, pues si dedicamos tiempo a otras cosas. El día tiene 24 horas. Si le dedicas tiempo a una cosa, no le dedicas a otra. Eso es así de simple, lo saben todos ustedes. O sea, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, las cosas deberían de ir. Tenemos una economía, tenemos unas cifras muy buenas de exportación, tenemos unas cifras muy buenas de turismo, como no. Tenemos unas cifras, nuestros bancos están saneados, muchas cosas, ¿no? Pero es imposible que una combinación de precios altos del petróleo, precios altos del dinero y precios altos de la alimentación no enfríen al paciente. O sea, es que eso está tardando mucho más de lo que hubiéramos pensado, pero eso va a ser... yo creo que está empezando a pasar. O sea, yo creo que en esta vuelta del... Este último cuatrimestre del año 2023, en muchos países europeos y en el nuestro también, vamos a ver cómo la actividad... pero bueno, todo siempre es muy complicado, ¿no? Porque a veces, pues, las economías a veces son más complejas y como he dicho, estamos ante un funcionamiento de los mercados laborales que es muy bueno, porque si además de todos estos problemas tuviéramos un incremento muy fuerte del desempleo, entonces sí que teníamos... Sin embargo, pues las economías están funcionando, los mercados laborales en los países desarrollados están funcionando muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, en la que ustedes pueden preguntar. Yo les rogaría que hagan una señal, les pasarán un micrófono, porque es necesario que quede grabada la pregunta para las personas que no están en la sala. Y como siempre, rogarles que por favor la pregunta sea corta, concisa y concreta. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Antonio Velasco. Le quería hacer a usted una pregunta. ¿Que me siente? Sí. Me tengo que sentar. Le quería hacer una pregunta. He empezado su libro hace 2 días y llevo en el lenguaje electrónico, llevo por el 28%. Le hacen a usted director gerente del Fondo Monetario Internacional, que en el entorno mundial es lo que comúnmente denominamos un puestazo. Incluso para un ministro de Hacienda, vicepresidente segundo de España. La pregunta es, ¿cómo una persona con ese puestazo, que usted dice que le pagan 10 veces lo que cobraba de ministro, que es una buena razón para cambiarse de trabajo, ¿por qué dimite? Bueno, lo digo en el libro y reconozco que es una pregunta que se me hacen muy a menudo y que no me cree nadie. O sea, que no le pido que me crea usted también. Dimito por razones personales. Yo estaba entonces separado, mis hijos se vivían separados, y no me estaba compensando vitalmente, digamos, la experiencia. Es un puesto estupendo, tiene sus cosas, no es un puesto fácil, pero es un puesto estupendo. Y no tengo otra explicación, pero empezando por mis hijos, todo el mundo está convencido de que me he equivocado. O sea que empiezo por ellos, ¿no? Ellos mismos yo les digo, no, pero papá, ¿por qué te fuiste? Haberte quedado, nada, no sé qué. Pues sí, puede ser uno de los errores que haya cometido en un momento dado, irme año y medio antes. Año y medio puede parecer mucho, puede parecer poco, es justificable, no es justificable. Una decisión que yo vi clara entonces desde mi punto de vista, pero que debe ser muy único porque no encuentro a nadie que coincida conmigo. O sea,
usted, el otro, tal, y mis 3 niños, que prefiero no tocar el tema porque nunca me dan la razón. Tampoco me la dan en otras cosas, pero en esto no me la dan para nada. Vamos a ver. Señor Rato, ¿no cree usted que los políticos no están conscientes del problema que es el chantaje que someten los separatistas de derecha e izquierda y que no la única, no la mejor, la única solución ahora es un gobierno de concentración nacional, PP-PSOE, como se hizo en Alemania la Merkel, que gobernó ante un problema que tuvo, gobernó con los socialistas? ¿No cree usted que este es el único problema para poder solucionar cuando ellos digan no nos necesitan? Eso es la única solución de este chantaje chantaje político y económico de los separatistas. Pues sí, estoy de acuerdo con usted. O sea, es que lo veo un ciego, es que no hay duda, ¿no? Es más, yo no estoy para nada en el meollo ahora, pero que yo sepa, la entrevista del señor Feijóo y el señor Sánchez fue sobre eso, ¿no? Y uno dijo que sí y el otro dijo que no. O sea que... O sea, y no me quiero meter en política, porque la política... Yo ya me he metido bastante en política en mi vida y no tengo ganas de seguir. Pero en el verano del año 2023 en España, todos sabíamos lo que nos estábamos jugando. O sea, a mí me hace ahora mucha gracia cuando oigo a gente que me hace razonamientos. No. Aquí ya nos conocíamos todos. O sea, en el año 19 podía haber que si dijo una cosa uno, que si dijo una cosa otro, que si ha cambiado de opinión. Pero en julio del 2023 estábamos todos a la vuelta de la esquina. Entonces, aquí pasa lo que... Había 2 posibilidades. Ha pasado la que ha pasado, pues ahora viene lo que viene. Pero es que hace una semana se han reunido en el Congreso 2 señores, uno le ha dicho al otro, oye, vamos a ponernos de acuerdo, y el otro le ha dicho no. Pues, es que claro, yo sí, ya sé que de que pegojeo, pero no solo eso, es que no se le puede echar la misma culpa al que dice vamos a ponernos de acuerdo que al que dice no, que prefiere otro acuerdo. Bueno, pues esto, es donde estamos, pero lo que no, a mí ahora me sorprende mucho es que haya gente que dice, oh, es que esto es terrible. Bueno, pues esto ya sabíamos que iba a pasar. Ya sabíamos que iba a pasar, es que ya nos conocíamos todos habíamos vivido en España en el año 21, 22, 23, 10, 20, todos sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. Y por lo tanto, pues va a pasar lo que estamos viendo que va a pasar. Pues vamos, es que esto sí que es la crónica, no diré de una muerte anunciada, porque no es verdad, pero una crónica anunciada de lo que va a pasar. ¿Qué venga detrás? Pues ya veremos, pero yo... Lo que no cabe ninguna duda a mí es que aquí no puede haber nadie sorprendido. Salvo un señor que estuviera en coma en un hospital, se haya despertado ahora y diga, madre mía de mi vida, me vuelvo al coma. El resto de los mortales que estamos circulando por aquí, tenemos más de 18 años, sabíamos todos perfectamente de qué pie cojeaba el asunto. Pues chicos, ahora, pues sí, a unos les va a gustar más que a otros, ya veremos, ¿no? Pero esto va como va, lo estamos viendo. Y no hace falta, ahora ya hemos votado. Con un calor del demonio, hemos votado. Buenas tardes, don Rodrigo. Mi pregunta es si don Rodrigo Rato se hubiese escondido en Bélgica, ¿lo habrían extraditado? A don Rodrigo Rato sí. Ya se digo yo que sí. Bueno, vamos a ver. En Bélgica, la verdad es que Bélgica no tiene una gran tradición de extraditar. O sea que quizás tengo que ir, a lo mejor en Bélgica. No se me ocurrió, la verdad. Tampoco, que yo no quería estar en Bélgica para nada, ¿no? No se trata de huir ni de nada, no. Ya le digo, cuando me anunciaron esas veces que te quieren meter en la cárcel, yo no me lo creí y en ningún momento me planteé marcharme a ningún sitio. ¿De dónde me iba a ir yo? Era una cosa absurda. Bueno, Bélgica Bélgica nunca se ha portado muy bien con nosotros en temas de extradiciones políticas. Nunca. No sé por qué, pero no sé si es el Duque de Alba, pero bueno, eso serían ustedes. Cuando uno habla con
con aquella gente, todavía te sacan el tema, ¿eh? Y a mí me pasó con un ministro de Economía holandés, que es una persona que vive muy, muy relevante, y un día me dijo, es que hay que ver lo que nos hicisteis. ¿Cuándo? ¿Cuánto os hicimos? En 1500, ¿cuánto? Y será, joder. Pues, o sea, que no se les ha olvidado, debe ser eso. Es la única explicación que yo entiendo de los belgas por qué nos hacen lo que nos hacen. Bueno, nos lo han hecho con tropemil. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buenas noches. Simplemente es una pregunta basada en la economía. ¿Cómo ve usted el incremento de la deuda pública en España? ¿Estamos llegando a niveles y cómo va a afectar a la economía española? Pues, pregunta interesante, ¿eh? Vamos a ver, viniendo para acá he estado viendo un artículo sobre eso precisamente, no en España, en el mundo. La deuda pública se ha disparado en todos los países del mundo desde el 2008, mucho. La crisis financiera, la crisis de las cajas aquí, la crisis de los bancos allí, etcétera, ¿no? Después la pandemia, etcétera. Tanto el gasto público ha sido, por unos motivos o por otros, el instrumento que se ha utilizado, ¿no? Para que nos hagamos una idea, bueno, en España en el año 2008, me parece que la deuda en relación a la riqueza nacional no llegaba al 50%, puedo estar equivocado, pero no mucho, y ahora está en el 115, o sea, unos 60 puntos, 70 puntos de riqueza nacional. Pero es que es un poco la historia en muchos países, ¿eh? No estamos... Hay algunos mejor que nosotros, pero también los hay peor. Entonces, estos años hemos tenido mucha deuda, ¿no? Hemos tenido un Banco Central Europeo que todavía nos sigue ayudando, que ha comprado mucha deuda. Es decir, en el caso de España e Italia, prácticamente desde el año 2014 o 15, toda la deuda que hemos emitido la ha comprado el Banco Central Europeo. Ustedes imagínense que ustedes van al y le piden un crédito y cada vez que vence el crédito viene el Ayuntamiento de Santander y ¡pum! Paga. Pues estarían ustedes felices. Todos los créditos es un chollo, ¿no? Yo pido un crédito, me compro un coche y después voy, cuando viene el banco a cobrarme, viene el Ayuntamiento de Santander y ¡pum! Pone el dinero. Y así hemos estado, a ustedes les puede parecer, pero hemos estado desde el año 2014. Es decir, un cuarto de toda la deuda pública histórica emitida por los países euro la tiene el Banco Central Europeo. Ahora hablando de mucho dinero. Entonces, hemos vivido con una... Hay explicaciones para esto y les daría a ustedes una conferencia pesadísima que no se la voy a dar. Pero hay explicaciones. Esto no es una cosa caprichosa que ha sucedido en toda Europa, ha sucedido en Estados Unidos, con la crisis financiera, pues para evitar males mayores. Probablemente se han evitado. Pero todavía en estos momentos, el Banco Central Europeo, en el caso de Italia y España, pues está ahí tratando de que no se nos disparen los tipos de interés. El problema de la deuda de los estados, que la pagan en su moneda, no es igual que la deuda que ustedes tienen. Ustedes no emiten moneda, por lo tanto, ni yo emito moneda, por lo tanto, no tenemos nada que ver con eso. Entonces, imagínense que usted llegara a su casa por las noches y abriera una cajita y dijera, hombre, estos 100.000 pavos que no tengo emitidos, ¡pum!, los voy a emitir. Y al día siguiente tiene usted 100.000 euros para usted. No, eso no es así. Los estados tienen la ventaja de que emiten la moneda que pagan la deuda en su moneda. Pero en todo caso, hay un momento en que las cosas se ponen complicadas. Los tipos de interés han subido, por lo tanto, el coste de los estados se ha hecho más caro y además el Banco Central Europeo va dejando de comprar deuda. Y por lo tanto, esa maquinita mágica que teníamos va a desaparecer, si no está desapareciendo. Todo eso apunta a que vamos a tener que tener más en cuenta el nivel de deuda, lo cual quiere decir, el nivel de deuda tiene dos consecuencias inevitables, o los impuestos o el gasto, o las dos.
O sea, una de dos, o gastas menos y entonces pagas los intereses con lo que te ahorras, o gastas lo que estabas gastando, pero le sacas el dinero a la gente del bolsillo a través de los impuestos y pagas. No tiene más solución que esa. Pues eso va a venir. Eso va a venir, si no ha venido ya, ¿no? Entonces, por eso es uno de los elementos más de ese panorama en el que nos movemos, ¿no? De todas maneras, nuestras economías son mucho más ricas de lo que eran. Y si comparamos lo que pagamos en tipos de interés en relación a nuestra riqueza, estamos pagando, aunque tenemos mucha más deuda, estamos pagando menos. Porque los tipos son más bajos y porque nuestras economías son mucho más ricas. De todas maneras, esos equilibrios van a ser complicados y seguramente vamos a tener que plantearnos la palabra que nadie quiere oír hablar, que es austeridad, ¿no? Que es eso. Para que nos hagamos una idea de por dónde vienen los tiros, los alemanes han recortado de su presupuesto este año 40.000 millones de euros. Pues no van a estar de muy buen humor para lo que hagamos los demás, ¿no? O sea, 40.000 millones de euros es un pastizame, es mucho dinero. Y entonces no van a ver con buenos ojos que el resto de los mortales no se pongan. Y como estamos en el euro todos juntos, pues vienen tiempos en los que la temida palabra austeridad pues se va a tener que conjugar. A lo mejor no igual que en los años 2012, 13, 14, pero sí, yo creo que eso es inevitable, porque tenemos unos volúmenes de deuda tremendos, muchos países y nosotros que estábamos en el grupo de países que no estábamos muy disparados, ahora estamos ya en la parte de arriba, estamos debajo de Grecia, debajo de Italia y nosotros. Y Bélgica, me parece, como no Bélgica. Pero los belgas lo manejan mejor. Entonces ya estamos un poco, o sea, nos hemos puesto a un nivel en el que vamos a tener ahí una presión política en Europa y financiera. Y bueno, los mercados financieros pues a veces se portan mal, ¿no? Perdón. Pueden no. ¿No seguir financiando? Bueno, han dicho que van a dejar de financiar, que ya no están comprando deuda. Lo han dicho. ¿Y qué solución tenemos? Emitirla. ¿Nosotros mismos? Bueno, al público. Es decir, Sí, sí. la gente, en principio, vamos, la deuda pública de un país euro es riesgo cero. Y por lo tanto, pues tus compañías de seguros, tus fondos de inversión y mucha gente, bueno, vamos a ver, hay colas en el Banco de España de gente queriendo comprar deuda española, españoles, por lo tanto, la gente cree que no es un riesgo. Lo que pasa es que hay que pagar. Entonces, los tipos de interés que estaban en cero, pues están en el 3 y pico. Bueno, eso pues irá subiendo poco a poco y esa es otra presión más de las que está en el panorama al que nos enfrentamos, ¿no? Si alguna pregunta más, y al fondo. Sí, buenas tardes, señor Rato. Yo no he leído el libro, lo reconozco. Mal hecho. Bueno, mi pregunta es, más que una pregunta, es una intuición. Deduzco que no lo habrá contado casi todo, y que le quedará mucho por contar. ¿Lo contará? ¿Podrá contarlo? Poder, vamos, usted cree, no creo que me vayan a hacer nada malo ya a estas alturas. No, el libro está contado, vamos a ver, y no ha sido fácil escribir este libro, desde el punto de vista emocional. No ha sido. Es verdad que si vamos a un psicólogo, a un psiquiatra, nos dirá que escribir es catártico, y es cierto que lo es.
Pero esta historia nos ha costado escribirla. Además, la hemos tenido que escribir varias veces para perfeccionarla. Tal. Y por lo tanto, no queremos volver a hablar de este tema mucho, ¿no? Nosotros, los dos autores. Por tanto, lo que hemos contado es todo lo que hay. No nos hemos quedado con nada que queramos contar más adelante. No, esto está contado todo, ¿no? La vida sigue, ya veremos, pero no, el libro está contado todo. ¿Ha vuelto a coincidir con Rajoy, con De Guindos o con Montoro? No he coincidido en los últimos años, no he coincidido con ¿Le ellos. saludaría? Hay tanta gente a la que saludar. Bien. Hay Se mucha ha contestado, gracias. Hay mucha gente a la que saludar. Sí, simplemente quería un par de matizaciones. Ha dicho que no, lo de vigilancia aduanera. Aquí este año me ha venido a una imagen, se detuvo al jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas y hay una imagen en la prensa regional que están los de vigilancia aduanera y... Pero sería por un tema de aduanas. no, es un tema de corrupción. Entonces, sé que hay una imagen en una empresa de jardinería, en Alcina, en Puente Arce, y aparecen los de vigilancia aduanera. No tiene nada que ver con temas de vigilancia aduanera, porque es Corrupción pura y dura. ¿pero corrupción en vigilancia aduanera o corrupción? Comisiones de obras. Pues Entonces, le invito a que siga la prensa regional del tema judicial, porque igual se le ha escapado. Pues, oiga, si un juez les manda, claro que pueden detener, pero es bastante, pues siempre. No lo sé, siempre que hay uno hay dos, estoy de acuerdo. O sea, que no soy un caso excepcional. Sí. Pero lo normal, si es No un lo tema sé. que no tiene que ver con las aduanas, para eso está la Policía Nacional, la Policía Judicial. También estaba la policía. Perdón. Sí. ¿También estaban? Sí. O sea, le detuvo Claro, toda la a ver, policía. a ver, Estaba el ejército también. No. Pobre señor. el asunto más o menos es que había que hacer registros en, si no recuerdo mal, 4 o 5 sitios simultáneamente para que no corriera la voz y destruyeran pruebas. Y por tanto parece que echaron mano la Guardia Civil y la policía de los De todos los policías de vigilancia aduanera para reforzar el operativo. Vale, no, simplemente era eso. Otra cosa, yo creo que también puede estar de acuerdo con usted, no sé si tendrá relación, Dominique Strauss-Kahn, de cuando dimitió, pues igual también es la otra persona que puede estar, no lo sé, es otro tema totalmente Pero diferente. ¿Usted sabe la historia de por qué dimite? Perfectamente. Pues entonces, o sea, no es tiene que nada que no ver. se puede parecer menos, ¿eh? ¿Cuál? Es decir, que no se puede parecer menos. En Que le absoluto. denuncia No, a uno una que se lo camarera digo- de un hotel de Nueva York Sí. por Vamos, un que piquito, que se diría ahora en España. Pues es que me estaba acordando el señor Rubiales también. Sí, gente en el mundo somos muchos los que se tiene, Bueno, pero no se puede independientemente. parecer menos, caballero. Efectivamente. Pues Pero si bueno, usted se lo sabe que no decía se puede parecer menos y yo también, pues está. por si acaso. También me gustaría saber su opinión, la noticia del día. Lo que pasa es que yo creo que ha pasado aquí sí, un poco sin pena ni gloria. El señor Bin Salman ha comprado casi el 10% de Telefónica. El Estado El esto. saudí, Sí. bueno, el Estado saudí es un Estado sui generis, Sí. porque efectivamente está muy vinculado a la familia real. Pero Bueno, lo ha comprado la operadora. lo ha comprado una operadora de ellos, ha comprado uno. A mí me parece una buena noticia. Y desde el Perdón, tema. ¿me deja responder? Sí. Me parece una buena noticia. Yo creo que eso indica que hay un interés de los inversores por esa compañía y me parece una buena noticia porque los inversores son los que pueden permitir que una compañía tenga capital, ¿no? Entonces a mí no me parece ninguna mala noticia. En un mundo abierto como el que vivimos, ¿qué diferencia hay que dos bancos españoles cuyos principales accionistas son fondos de inversión norteamericanos sean los principales accionistas de Telefónica? Y ahora digamos que es que porque es un señor... Si es que vamos a ver, si es que es todo lo mismo. Sí. A mí no me parece una mala noticia, pero a otros puede parecerles mala. No, disculpe. No, simplemente desde el punto de vista, usted desde el Consejo Asesor de Telefónica,
Porque, por ejemplo, el señor Álvarez Payete le ha cogido, no se ha enterado directamente de... No lo creo. No. Bueno, pues eso es lo que han dicho. Bueno, Y luego, desde el punto de vista del o sea, gobierno... no, porque además no me parece que haya sido lo que se llama una operación hostil. No, en absoluto. Bueno, pues si no es una operación hostil, no sé si de acuerdo, pero no creo que haya sido que se levantaba por la mañana como usted y como yo y se lo leyó en los periódicos. No tengo ningún motivo para saberlo, pero en una operación de ese calibre, en el que van a entrar, supongo que querrán tener miembros en el Consejo, yo creo que no tengo ni idea, pero no. Lo que sí está claro es que ellos han dicho que no quieren una operación hostil, lo cual quiere decir que no quieren entrar en la dirección, no quieren cambiar a los administradores. A mí me parece una buena noticia para los accionistas de Telefónica. Tipo BlackRock o esta gente. Sí, por favor. Sí. Lo último... no quiero Sí, interrumpir. por favor, lo último, sí. Por último, tenemos que hacer autocrítica cuando usted ha estado en Soto del Real, de toda la gente, pues se podía formar un consejo de administración o parecía el Club Siglo XXI, de toda la gente importante que coincidió con usted. Muchas gracias. No lo he entendido eso. ¿Qué quiere decir autocrítica? No, ¿qué nos ha pasado en este país cuando... Yo no creo que hayamos tenido, sinceramente le digo, o sea, en las prisiones del mundo, pues hay mucha gente que ha estado en puestos importantes y ha cometido errores o los ha dejado de cometer. Unos han perdido juicios, otros tal. No creo que España sea un caso especialmente llamativo. No me atrevería a... No sé, pero yo creo que si usted va ahora a las prisiones del Reino Unido, a las prisiones de Estados Unidos no vamos a ir porque ve usted lo que hay. A las prisiones de Inglaterra, de Francia, pues habrá gente de todo tipo, ¿no? O sea, yo creo que no me parece que nosotros tengamos ahí una situación muy distinta de lo que sucede en otros países. No me parece, no me da la sensación. Muchas gracias. No tengo esa impresión. Bien, creo que procede que antes que despidamos al señor Rato con un fuerte aplauso, antes recordarles que tienen este libro, hasta aquí hemos llegado, en la entrada lo pueden comprar y ahora mismo cuando terminemos el señor Rato estoy seguro que estará encantado de firmar ejemplares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias por el esfuerzo de venir aquí. Disculpen.